Y vamos a abrir nuestras Biblias, Nehemías capítulo 12. Para los que nos visitan por primera vez, estamos continuando con una serie de el libro de Nehemías y ya hoy vamos a concluir el capítulo 12 de este libro. Estaremos prontos a terminar nuestro estudio del libro de Nehemías. Como he querido mostrarles, hermanos, el libro de Nehemías es sumamente importante y relevante para nosotros como iglesia local. Y creo especialmente en el momento de la vida de esta iglesia, por lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. En el libro vemos a hombres, mujeres, que entendieron lo que representaba la ciudad de Jerusalén para Dios. Y entendiendo eso, se ofrecieron voluntariamente para habitar y servir en la ciudad, para servir allí a su Dios, sirviéndole a su pueblo. Estos hombres y mujeres no estaban conformes con solo ser identificados como israelitas. Ellos querían ser identificados como jerusalenitas. Eso es lo que somos. Y la relevancia de este libro para el cristianismo de nuestros días es que muchos que se llaman cristianos quieren vivir vidas profesando un cristianismo, pero sin un compromiso real con la iglesia local. Como el resto del pueblo en Nehemías 11, desean ser identificados con el cristianismo, pero no con una iglesia local. Sin entender, como decía un autor, que el cristianismo sin iglesia no está en la Biblia. El cristianismo sin iglesia no está en la Biblia. El cristiano de la Biblia está comprometido con una iglesia local. James Bannerman, un hermano presbiteriano, escribió en una excelentísima obra acerca de la iglesia de Cristo, y él dijo lo siguiente: un cristiano solitario es una contradicción de términos. Si usted ve meramente su fe como un principio de afinidad naturalmente destinada para atraer la fe de otros creyentes, un cristiano solitario es peor que una contradicción. Él es una anomalía, parándose en contra de la expresa institución de Dios, quien ha ordenado la comunión de creyentes en una iglesia y ha provisto en sus ordenanzas externas su unidad y edificación. El cristianismo solitario no existe, no es bíblico. De hecho, según lo vemos en el Nuevo Testamento, está en contra de la voluntad del Señor. Pero la relevancia para nosotros como iglesia local del libro de Nehemías, y me estoy refiriendo ahora a los miembros de esta iglesia, es que a nosotros nos puede pasar lo mismo a pesar de ser miembros de la iglesia. Podemos estar en peligro de ser miembros de esta iglesia sin estar comprometidos con ella. Podemos engañarnos pensando que ser parte de este cuerpo local de creyentes es lo único que se espera de nosotros. Solo estar presentes en una lista de miembros, descuidando nuestro deber como miembros de ese cuerpo local. Nosotros no queremos caer en la reprensión que el Señor Jesucristo le dio a la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis nosotros leemos como ellos decían: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor les dijo: yo conozco tus obras, o yo conozco tu falta de obras. No queremos engañarnos pensando que solo porque conocemos el Evangelio, porque venimos a una iglesia y somos miembros de una iglesia que predica el Evangelio desde este púlpito y lo trata de hacer lo más fielmente posible, que solo por eso, que porque leemos buenos libros de teología, que por eso estamos bien. La iglesia debe ser una en la cual su práctica expresa lo que cree. Si nosotros como iglesia local conocemos el Evangelio, si estamos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros individualmente y por cada uno de nosotros como iglesia, porque podemos escuchar su voz desde su palabra predicada cada domingo, entonces nuestra vida como iglesia debe manifestar el amor sacrificial los unos por los otros, ilustrando el amor de Cristo por su iglesia.
Y ese amor sacrificial se evidencia así, sirviéndonos unos a otros, amándonos unos a otros. No podemos decir ser una iglesia que está centrada en el Evangelio si ese Evangelio no ha impactado nuestras vidas para obedecer e imitar al Señor Jesucristo, obedeciéndole y sirviéndole a Él en una iglesia local. El propósito pastoral de esta serie, como se los he dicho, es motivarnos a cada uno de nosotros, especialmente a los miembros de esta iglesia, a comprometerse, a entregarnos de lleno a esta iglesia local, sirviéndole con amor, no como meros espectadores, sino como miembros partícipes de un cuerpo local para la gloria de Cristo. ¿Por qué creen que Pablo usó, como vimos hace una semana, esa ilustración del cuerpo humano para describir a la iglesia? Mi mano no se va de vacaciones un día sin que mi cuerpo se dé cuenta. Cuando mi mano deja de, mi brazo, le decía yo en la mañana a los hermanos en la clase de membresía, si este brazo deja de funcionar, ¿a dónde voy yo? Al médico, porque estoy enfermo, algo tengo. Una iglesia local no pueden haber miembros que no sirvan, que no funcionen, porque está enferma. Debemos ser un cuerpo local en donde cada miembro de esta iglesia está comprometido de lleno con ella, sirviéndole al Señor, sirviendo a sus hermanos. Pero hermanos, debemos también ver en este libro la obra de Dios aquí. ¿Cómo debemos nosotros como iglesia local darle gracias a Dios por lo que Él está obrando en medio de nosotros? Hoy lo hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, como hombres, jóvenes y mujeres se quieren comprometer con la iglesia local para servir aquí. Dios está obrando en medio de nosotros. Y nosotros debemos comprometernos como en los tiempos de Nehemías, estos hombres, con ese plan de Dios en esta iglesia. Ser cristiano y no ser miembro de una iglesia local es un pecado grave delante del Señor. Ser cristiano y no ser miembro de una iglesia local es un pecado grave delante del Señor. Pero ser un miembro de una iglesia local y no estar comprometido con ella es un pecado igual de grave. Porque Él nos ha dado dones a cada uno de nosotros para servirle a un cuerpo local de creyentes, al cuerpo en el cual Él nos lleva para servir allí. Y nosotros le estamos diciendo a Él, yo no quiero servir con el don que tú me has dado. Él es nuestro Señor y Él nos da los dones como Él quiere, porque Él es el Señor, para ponernos a trabajar como Él quiere en la iglesia en donde Él nos lleve. Y nosotros le decimos no. Es un pecado grave. Igual que ser un cristiano y no ser miembro de una iglesia local. Es por eso que uno de los peores enemigos del Evangelio no es un gobierno impío detrás de una agenda homosexual. Uno de los peores enemigos del Evangelio son creyentes que no están comprometidos con Dios en una iglesia local. Porque lo que decimos creer no se manifiesta en nuestras acciones. Y ese es el gran problema de nuestros días, y es lo que nosotros como iglesia local, esta iglesia que Dios está edificando, es lo que nosotros queremos evitar. Vamos a leer entonces en Nehemías 12, del versículo 27 al 47. Dice así la palabra del Señor. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. E iba tras de ellos Osaías, con la mitad de los príncipes de Judá,
y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarrael, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente enfrente de ellos subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Hananeel, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo, y la mitad de los oficiales conmigo. Y los sacerdotes Eliasim, Maasías, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías con trompetas. Y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malquías, Elam y Eser. Y los cantores cantaban en voz alta, Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas. Porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. En los capítulos 11 y 12 de Nehemías hemos contestado dos preguntas. Primero, ¿qué significa ser un cristiano? Y lo que dijimos es que un cristiano no es solo aquel que ha sido rescatado del pecado por Dios, sino aquel que ha sido traído por Dios a una iglesia local. Eso es un cristiano, una persona que está comprometida con un cuerpo de creyentes para adorar a Cristo en ella. La otra pregunta que hemos contestado es: ¿cómo luce ese cristianismo? ¿Cómo luce el cristianismo bíblico? Y lo que dijimos es que el cristianismo bíblico es aquel en donde, habiendo entendido el Evangelio, habiendo entendido lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros en Cristo Jesús, ese creyente se va a comprometer con sus hermanos en la iglesia, sirviéndoles a ellos con los dones que Dios les ha dado a cada uno de ellos. Sirviendo. Así luce el cristianismo bíblico. La pregunta que queda por responder entonces, y que es contestada en lo que resta del capítulo 12 de Nehemías, es: ¿con qué fin se vive un cristianismo así? ¿Con qué propósito es que un creyente se compromete con una iglesia local, sirviendo allí a sus hermanos? La respuesta que vemos en nuestro texto en esta noche es esta: para adorar a Dios. ¿Con qué propósito dejó Nehemías una vida de lujos y comodidades? ¿Con qué propósito fue a una ciudad devastada y se comprometió con sus hermanos? ¿Con qué propósito se levantaron los sacerdotes y gran cantidad del pueblo de Israel y trabajaron en la edificación del muro? ¿Con qué propósito se prepararon Esdras y los levitas por más de una década estudiando las Escrituras antes de que llegara el día de Nehemías? ¿Y con qué propósito se ofreció el pueblo para habitar y servir en Jerusalén? La respuesta es esta:
para lo que sucede precisamente en nuestro texto. La dedicación del muro de Jerusalén a Dios. El propósito del compromiso de todos estos judíos y de su servicio en la ciudad era adorar a Dios. El sermón lo voy a dividir en 2 puntos que yo veo en el texto. El primero es, ¿por qué adoraron a Dios? ¿Por qué dedicar este muro a Dios? Y segundo, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo adoraron a Dios? Pues veamos primero por qué adoraron a Dios. El pueblo de Israel ha terminado una gran obra. Nosotros lo leemos, este es el testimonio del libro de Nehemías. Lo que este pueblo hizo con este muro fue algo increíble, impresionante. Ellos han acabado esta inmensa muralla en tan solo 52 días. Y lo hizo en el poder de Dios. Y cuando terminan esta gran obra, hacen lo mismo que hizo el pueblo en Esdras 6, cuando terminaron de reconstruir el templo. ¿Qué hicieron? Dedicar ese muro, dedicar el templo en tiempos de Esdras 6 a Dios. Dedicar ese proyecto a Dios. Jerusalén era, como hemos dicho, la ciudad de Dios, la ciudad santa. Y esta celebración al final del capítulo 12 es la declaración pública del pueblo de que esa ciudad será donde el nombre de Dios iba a ser adorado por el pueblo, por su pueblo, en donde la ley de Dios iba a ser amada y obedecida. La dedicación del muro es la declaración de parte de Israel al mundo que la ciudad iba a servir para adorar a Dios. Para ello Nehemías llama a todos los levitas que estaban en sus ciudades. ¿Por qué los llama? Bueno, porque en Primera de Crónicas 24, como leemos, David había dividido a todos los levitas y sacerdotes en 24 grupos. 24 grupos en donde cada levita y sacerdote iba a servir una semana del año en el templo. Y el resto del templo iba a ¿qué? El resto de su tiempo iba a servirle a Dios fuera del templo. Pero una semana al año. Entonces Nehemías tiene que llamar a estos levitas que en ese momento no estaban sirviendo en el templo para que vengan a servirle a Dios. Ahora noten que Nehemías no solo llama a los levitas. En los versículos 28 y 29 vemos que también llamaron a los cantores. La idea que tenía Nehemías y el resto del pueblo era realizar una celebración para Dios, dedicarle a Dios el muro. ¿Y qué es lo que hace en versículo 30? Antes de poder hacer lo que esta celebración, esta fiesta, ¿qué es lo que hace el pueblo? Versículo 30, se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. El pueblo sabe lo que Dios ha hecho por ellos. Dios los ha santificado a ellos, los ha sacado del mundo para amarlos, para obrar en medio de ellos, para obrar en medio de la ciudad, para hacerse de ellos su Dios y hacerlos a ellos su pueblo. Por lo tanto, lo único que les queda a ellos por hacer es santificarse ellos mismos, separarse del mundo para adorar a Dios en ese momento. Ahora, a partir del versículo 31, Nehemías describe cómo fue que él organiza esta dedicación, esta celebración. Y lo que nos dice es que él dividió al pueblo en 2 grupos, 2 grandes coros. Uno iba en dirección norte y el otro iba en dirección sur. Los 2 en direcciones contrarias el uno al otro, alrededor de la ciudad, para reunirse finalmente frente al templo, frente a la puerta del valle. No sabemos por qué Nehemías hace eso, pero esa fue la puerta por la cual Nehemías entró por primera vez a Jerusalén a inspeccionarla en Nehemías capítulo 2. Quizás él dijo, vamos a terminar donde yo empecé. Pero ellos terminan frente al templo, frente a la casa de Dios. Cada coro iba compuesto por la mitad de los nobles y la mitad del pueblo.
Uno liderado por Osaías y Esdras y el otro liderado por Nehemías. Y cada coro iba con trompetas, cantándole a Dios. ¿Para qué? Para que al final formaran una sola voz frente al templo. Ahora, ¿qué llevó al pueblo a adorar a Dios? ¿Qué llevó al pueblo a dedicar esta fiesta al Señor? Ellos se habían dado cuenta que Dios, Jehová, el creador del universo, había tenido misericordia de ellos. Eso es lo que ellos vieron en la palabra que fue predicada por Esdras y enseñada por los levitas. Ellos se habían dado cuenta que Jehová, el creador del universo, había tenido misericordia de ellos. Dios los había escogido a ellos entre todas las naciones, no porque fueran los más fuertes ni los más valientes, sino a pesar de ser el pueblo más insignificante de toda la tierra. Él los escogió a ellos por pura gracia. Por eso fue que escogió al pueblo más insignificante, para que supieran que no era por nada en ellos, sino a pesar de lo que eran, por gracia. Y Él los había llevado a la tierra prometida y había sido paciente con ellos. Eso es lo que vemos en Nehemías capítulo 10. El pueblo constantemente se rebeló contra Dios una y otra vez, pero Dios, vemos en ese relato su paciencia para con ellos. Los había castigado ciertamente, los había enviado en un cautiverio, los había puesto bajo el poderío y el dominio de una nación impía. Pero ahora de nuevo, por pura gracia, por misericordia, los estaba trayendo de nuevo a su ciudad para restaurarlos. Él los estaba edificando a ellos como nación para su gloria. ¿Quién había enviado a Nehemías con esta iniciativa a Jerusalén? Dios. Fue Dios quien envió a Nehemías. ¿O creen que a Nani se le ocurrió un día, voy a ir a ver si encuentro a alguien que esté sirviendo ahí en el templo? No. Es la providencia divina que lleva a Nani a hablar directamente con Nehemías, quien tiene un poder ahí, un rol, un contacto con el rey Artajerjes. ¿Quién había edificado esta inmensa estructura? El pueblo declara en Nehemías 6, fue Dios quien hizo esto. Recordemos cómo se burlaban los enemigos de los judíos cuando estaban edificando el muro. ¿Qué decían en Nehemías 4:3? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Es débil. Una zorra pequeña se sube ahí y se cae el muro. No se preocupen. El pueblo se había propuesto reedificar el muro y sus enemigos estaban burlando. Pero he aquí, ahora estaban caminando todo el pueblo sobre el muro. Era débil. Todo el pueblo estaba caminando sobre un muro que Dios había edificado. Dios había hecho eso. Y ellos estaban dando cuenta de eso. En su misericordia, Dios estaba obrando para restaurar la ciudad para su gloria. ¿Qué llevó al pueblo a adorar a Dios? Reconocer quién era Él y lo que Él había hecho por ellos. Es la misma pregunta que debemos hacernos nosotros como iglesia local. ¿Por qué nos comprometemos con la iglesia? ¿Por qué servimos en ella? ¿Por qué amamos a los hermanos aquí? ¿Por qué entregamos nuestras vidas por ellos? Nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra comodidad. ¿Por qué? Nuestra motivación para unirnos a una iglesia, a esta iglesia local, nuestra motivación para servir en ella no debe ser otra que adorar a Dios. Ese es el mayor deseo de todo creyente. No solo Dios ha abierto nuestros ojos, hermanos,
para que le veamos como Él es, para que veamos quién es Él realmente. Antes, vemos en el Nuevo Testamento, se nos dice, éramos ciegos, sordos, no podíamos ver quién era Él. La creación gritaba, nos gritaba a cada uno de nosotros: Dios hizo todo, adórenle a Él. Y en nuestros pecados nosotros tapábamos nuestros ojos, callando, tratando de callar a la creación. Con injusticia detienen la verdad. Pero Dios nos rescató y nos abrió nuestros ojos para que viéramos quién era Él, el Rey. Él es Dios, Él creó todo, nos creó a nosotros. Él provee para nosotros de todo: aire, comida, trabajo, familias. Y no solo eso, hermanos, Él nos salvó del infierno. Nos salvó del infierno. Ahí vamos nosotros a experimentar, como dijo Pablo en Efesios 2:3, la ira. Como todos los demás hombres, la ira de Dios, eso es lo que estaba sobre nosotros. Pero Él, por su misericordia, nos rescató de eso, de una eternidad bajo la ira de Dios. Y si usted no le teme a la ira de Dios, ve a Getsemaní. Cristo sudó gotas de sangre pensando solamente en la ira de Dios que iba a experimentar en la cruz. Y Dios nos rescató a nosotros, los creyentes, de eso, del infierno. ¿Cómo? Enviando a su Hijo unigénito a la tierra a encarnarse, dejar su gloria, hacerse hombre, yendo a la cruz del Calvario, a morir por nosotros ahí, cargando sobre Él nuestros pecados, para salvarnos. Y no solo para salvarnos, para hacer de cada uno de nosotros una piedra viva en este edificio que Él está edificando aquí en los lagos. Nos dio dones para servir aquí para la gloria de Cristo. ¿Por qué nos comprometemos? Por lo que Dios es, por quién es Él y por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Por eso nos comprometemos, por eso servimos aquí y por eso aquí venimos para adorar a Dios. El mundo se burla y se burlará de nosotros, se reirá y menospreciará lo que nosotros hacemos aquí como iglesia cada domingo, como lo hizo en tiempos de Nehemías. Pero nosotros sabemos quién está aquí, a quién adoramos, quién está edificando esta iglesia. Y con mucho más razón venimos y nos comprometeremos más con esta iglesia local, porque Dios está obrando aquí como una luz, un faro en los lagos, en Heredia, en Barranca, en Costa Rica, por medio de nosotros. Los enemigos de Nehemías, cuando veían Jerusalén, lo único que veían era una ciudad pobre y débil. Pero Dios estaba allí. Él estaba allí edificando su pueblo. Esa era su ciudad santa. Y por eso el pueblo, habiendo entendido eso, ellos querían estar allí, pertenecer allí y servir allí. Aquí venimos para adorar a Dios. Para eso nos comprometemos con esta iglesia local. El propósito de todo lo que hacemos aquí como iglesia, de nuestro compromiso, es adorar a nuestro gran Rey, como cantamos ahora. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Pregunta nuestro catecismo. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y Dios nos ha salvado para eso, para que le glorifiquemos y para que gocemos de Él para siempre. Es la verdad que declaran las Escrituras. Los que teméis a Jehová, dice el Salmo 22:23, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob.
El Salmo 48:1 dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios. En la iglesia es digno de ser alabado nuestro gran Dios. En su monte santo. Y es porque deseamos adorar a ese gran Dios que venimos a la iglesia, que pertenecemos a ella, que servimos en ella, para que Dios sea adorado por nosotros. Amén. Segundo, ¿cómo adoraron a Dios? ¿Cómo adoraron estas personas a Dios en tiempos de Nehemías? No solo debemos entender que el propósito de nuestro compromiso y servicio en la iglesia es adorar a Dios, sino también debemos ver cómo es que lo hacemos. Y Nehemías provee la respuesta de esto. Él nos provee al menos 9 maneras en las que ellos adoraron a Dios y que sirven como un modelo para nosotros como iglesia local. Primero, ¿cómo adoraron a Dios? Primero, con gozo. Lo que leemos en nuestro pasaje es que ellos celebraron. ¿Puede haber una celebración sin gozo? Yeah. Ellos celebraron. Ellos dedicaron con fiesta, dice el versículo 27, con alabanzas y cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Gozo había en ellos cuando estaban adorando al Señor. También el versículo 42 nos dice que los cantores cantaban con alta voz. Y en el versículo 43 se nos vuelve a repetir que todo esto lo hicieron no solo los líderes, no solo los levitas y los sacerdotes, sino también las mujeres y los niños. Todos, dice, con regocijo, con grande contentamiento y con alegría. Con gozo adoramos a Dios. ¿Cómo entonces adoramos nosotros a Dios? Este texto nos provee ese cómo, con gozo. Aquí debemos ver la importancia de tener el Evangelio en el centro de nuestra vida como iglesia. Es solamente así, teniendo el Evangelio presente siempre en nuestras mentes, que podemos apreciar no solo quién es Dios, sino también lo que Él ha hecho por nosotros. Porque en el Evangelio se nos revela a Dios como el Creador, como el Rey justo, como el Rey santo. Pero también se nos revela a Dios como un Dios misericordioso y bondadoso, lleno de gracia, que nos ha salvado a nosotros en Cristo Jesús. Solo entendiendo el Evangelio podemos entonces nosotros como iglesia correr a Él con gozo, para adorarle con alegría. Solo así podremos servir a Él en la iglesia con contentamiento. Y solo así podremos celebrar a Dios aquí. Y de esto es que se trata el cristianismo, hermanos. De esto se trata la iglesia, de celebrar a Dios, de adorar a Dios y de glorificar su nombre. La vida eterna, esa vida que se nos ilustra en la iglesia, que esperamos nosotros cada domingo. Esto es un día de reposo, pero esperamos un reposo eterno. Esa vida que se nos ilustra aquí cada domingo reunidos como iglesia es conocer a Dios. Eso es la vida eterna según Jesucristo en Juan 17. Que conozcamos a Él y a Jesucristo su Hijo, a quien Él envió. Y cada domingo que nos reunimos aquí, venimos aquí para adorar a ese gran Dios con gozo, por quién es Él y por lo que Él ha hecho por nosotros. Y ese gozo debe expresarse en nosotros cada vez que estamos aquí adorando a Dios. En nuestro servicio, con gozo. ¿Qué hago? ¿En qué les sirvo, hermanos? Se debe expresar en las ansias de que llegue el día domingo para adorar a Dios. Estoy cansado de la semana, necesito que llegue el domingo. Se muestra también nuestro deseo de llegar temprano a la reunión,
Cuando yo estoy de guardia en el hospital, vean hermanos, no hay cosa que yo quiera más que llegar rápido a mi casa al otro día. Y espero el momento en que ya sean las 7 de la mañana, si es un sábado, y estuve de guardia el viernes, para marcar y salir soplado para mi casa y ver a mi familia. ¿Por qué? Porque yo sé que me espera al llegar ahí gozo de verlos. Con gozo esperamos el día del Señor. Con gozo le servimos a nuestros hermanos. El gozo debe expresarse también en nuestros cantos al Señor. ¿Cómo expresa nuestra manera de cantar, nuestro entendimiento de quién es Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros? Alabad, alabad. Alabad al gran Rey, con gozo. Debemos expresar ese gozo en nuestra adoración al Señor. Segundo, ¿cómo lo hicieron ellos? ¿Cómo adoraron a Dios? Con acción de gracias. Versículo 27 dice literalmente, a pesar de que no lo dice nuestra versión, sí lo tiene la Biblia de las Américas. Versículo 27 dice literalmente, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y cánticos de acción de gracias. Y ahí continúa el versículo 27. El versículo 31 vuelve a repetir lo mismo. No está en nuestra versión, pero sí está en la Biblia de las Américas. Entonces hice subir a los jefes de Judá sobre la muralla y formé 2 grandes coros de acción de gracias. Para eso eran los coros. Y de nuevo leemos esto en el versículo 46, en donde se nos dice que había un director de cantores para las acciones de gracias también. Israel en tiempos de Nehemías, como hemos visto, tenía mucho que darle gracias a Dios. Pero nosotros también. El Evangelio nos debe llevar a nosotros, el correcto entendimiento del Evangelio nos debe llevar a nosotros a estar agradecidos, reconociendo que ninguno de nosotros merecía nada de Dios. Desde que Dios me concibió en el vientre de mi madre, lo único que yo merecía era la justicia de Dios, siendo enviado al infierno por ser un pecador. Desde mi concepción. Y Dios me dio 9 meses de vida, un nacimiento y ahora 40 años y 4 meses de vida. Por gracia. Nada que yo haya merecido. Todo por pura misericordia. Por lo tanto, nuestra vida como iglesia, como creyentes, debe ser una de adoración a Dios con acción de gracias. Siempre agradecidos. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. A los Efesios, el apóstol Pablo les dijo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo a Dios. Esa es la misión de la iglesia. Esa es la manera en la que también adoramos a Dios, reconociendo su provisión hacia nosotros en todo, especialmente su provisión para nuestro pecado en Cristo Jesús. Esa gracia que Él nos dio en su Hijo. Adoremos entonces a Dios con agradecimiento siempre, dando gracias a Él. Tercero, ¿cómo adoraron a Dios? Ofreciéndose ellos mismos. Lo que vemos en Nehemías 11 y 12 son personas que reconocieron quién era el verdadero rey en Jerusalén. Ellos supieron que no era Artajerjes y tampoco era Nehemías, ni ninguno otro de los nobles era el rey de Jerusalén. Dios era el rey de Jerusalén. Y a Él entonces rindieron sus vidas para servirle a Él con todo su ser, con todos los dones que les había dado, no pensando en ellos mismos, sino pensando primero en Dios y en su plan para el mundo por medio de Jerusalén. Y nosotros como iglesia debemos entender que nuestra adoración es adoración únicamente cuando hemos entendido quién es nuestro rey. Si usted no está sometido a Dios como su rey, a Cristo como el Señor de su vida, usted no está adorándole.
Nuestra adoración es adoración porque hemos reconocido que Dios es nuestro Rey, que Él es nuestro Señor. Y a Él entonces le servimos en este cuerpo local. Para adorar a Dios debemos reconocerle a Él como nuestro Rey. Nada debe estar primero que Él, nada debe estar puesto antes que Él en nuestras vidas, ni en nuestro servicio al cuerpo de Cristo, ni nuestro tiempo, ni nuestra comodidad. Es que tal hermano está enfermo, no tiene que comer, pero yo estoy viendo un partido en la Sele que está jugando. Nada puede estar puesto antes que Dios en mi vida. Mi hermano me necesita, el hijo del rey me necesita, allá voy a servirle. Cuarto, le sirvieron, adoraron a Dios en santidad. Versículo 30. Los sacerdotes se purificaron, los levitas se purificaron, purificaron al pueblo y purificaron toda la ciudad. La ciudad estaba dedicada, excluida, santificada para el servicio y la adoración a Dios. Nosotros no sabemos cómo era este rito de purificación que hicieron, pero lo que debemos ver es el entendimiento del pueblo en tiempos de Nehemías. Dios exige santidad. Escuchen cómo el apóstol Juan describe el día de las bodas de Cristo y su iglesia en Apocalipsis 19:18. Él dice: y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Hablando de la venida del Señor para destruir a sus enemigos, dice de la iglesia que viene detrás del Señor en Apocalipsis 19:14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. El fin de Dios es ser adorado por una iglesia, como dice Pablo en los Efesios, santa y sin mancha. Es por eso que Cristo está obrando en medio de nosotros. ¿Para qué? Para santificarnos por medio de su palabra. Él está obrando santidad en cada uno de nosotros y en nosotros como iglesia también. Santidad. Por lo tanto, nuestro servicio al Señor no puede hacerse estando manchados del pecado. No podemos servir al Señor mientras estamos siendo dominados por algún pecado, mientras no hemos pedido perdón por ese pecado, mientras hay una atadura hacia un pecado en específico. No se puede servir al Señor así. Tiene que ser en santidad que servimos a Dios. Por un lado, es por eso que la iglesia debe estar compuesta solo de creyentes. ¿Cómo le va a servir una iglesia que está compuesta por incrédulos y creyentes? No le puede servir a Dios. La iglesia es el pueblo de Cristo, aquellos que la ha redimido por su sangre. Pero también debemos ver que ninguno de nosotros puede adorar a Dios sirviéndole a la iglesia si está atado o dominado por algún pecado. Debemos adorar a Dios con manos limpias, con corazones limpios. Salmo 29:2 dice que la iglesia debe adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Quinto, adoraron a Dios con orden. Y eso lo vemos muy claro en todo el relato, con orden. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron esta celebración a Dios? ¿Cómo organizaron esa procesión? Cada miembro del cuerpo iba sirviendo cómo y dónde debía hacerlo para adorar a Dios de la debida manera. Dios es un Dios de orden. Y nuestra adoración pública y privada debe ofrecérsele a Él ordenadamente. No puede haber desorden. Esa fue la crítica de Pablo a Corinto, a la iglesia ahí. Era un desorden público. Él le dice: si aquí entra un incrédulo, va a decir que están locos. Dios es un Dios de orden y debe ser adorado en orden, con respeto. Ahora debemos ver que esta celebración aquí no es prescriptiva para la iglesia. ¿A qué me refiero? Muchos dicen: ve, ahí, con címbalos, salterios y cítaras. ¿Por qué no podemos tener una banda aquí para adorar a Dios? Y usan un pasaje como ese para justificar esas prácticas que tienen sus iglesias. Esto no ocurrió un día del Señor, un día de reposo. Bueno, no un día del Señor, un día de reposo. Esta es una celebración aparte de ese día.
Ahora, si esto fuera prescriptivo para nosotros y entonces nosotros tuviéramos que adorar a Dios de esa manera, entonces tendríamos que continuar sacrificando como lo hicieron ellos también. O parándonos sobre los muros de esta iglesia cantando todos los domingos. Pero eso no lo hacemos. ¿Por qué tomamos unas cosas y otras no? Esta celebración no es prescriptiva para la iglesia, es un ejemplo, una ilustración nada más. Nosotros adoramos a Dios en el día del Señor como Él nos lo exige a nosotros. Y por eso nosotros como iglesia creemos en el principio regulador de la adoración. Lo que la Biblia dice, como Dios dice, debemos adorarle en su día, así buscamos hacerlo de la manera más fiel. Y lo hacemos de acuerdo a la Biblia. Noten lo que Nehemías testifica en el versículo 24 del capítulo 12. Alabaron y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios. ¿Cómo se dieron cuenta que David había dejado ciertos estatutos? Porque fueron a la Biblia a hacerlo así. Versículo 36. Con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, así lo hicieron. Versículo 45 de nuevo. Habían cumplido el servicio de su Dios y dice al final, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, ellos fueron a la escritura e hicieron lo que la escritura decía que debían hacer. Así lo hacemos nosotros, vamos a la escritura a adorar a Dios como Él nos dice a nosotros en la escritura que debemos adorarle. Sexto, ellos adoraron a Dios dando testimonio. ¿Por qué creen que todo el pueblo en Nehemías se paró sobre los muros y caminó? Los enemigos estaban burlando de ellos unos días antes, de que ese muro era débil. Al hacer esto, el pueblo estaba dando testimonio de su gran Dios. Él fue quien edificó esa gran muralla, sobre la cual ahora el pueblo estaba marchando hacia el templo para adorarle, para dar testimonio al mundo del gran Dios que los había rescatado a ellos y al gran Dios al cual ellos ahora adoraban. Para eso se pararon en el muro, para dar testimonio de la obra de Jehová en Jerusalén, para llevar los ojos de los hombres a Él. No para que se fijaran en ellos, no, para que se fijen en Dios que construyó esto. Y noten el versículo 46 que dice, el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Su adoración fue oída desde lejos. Porque lo que ellos pretendían era dar testimonio del gran Dios al cual estaban adorando. Y de la misma manera en la iglesia y por medio de la iglesia los hombres deben ver no a nosotros sirviendo, sino a Cristo. Es a Él a quien los hombres que nos visitan, nosotros mismos debemos ver, a Cristo. Es la centralidad de Cristo y su dominio sobre nosotros. ¿Servimos para que nos vean a nosotros? ¿Para que nos digan gracias? ¿Para que nos admiren? No, servimos ¿por qué? Porque queremos que las personas vean a Cristo en nosotros. Que cuando entre alguien aquí diga, ¿qué ha hecho ese tal Jesús por ellos que los hace vivir así? En nuestro servicio buscamos adorar a Dios dirigiendo no solo nuestra atención, sino la de todos los hombres a Cristo. Ahora no nota de pie, esto no quita que nosotros no debamos darle gracias a los hermanos cuando sirven. Cuando un hermano hace algo por nosotros debemos darle gracias. Hermano, gracias. Porque es nuestra responsabilidad. Agradecer, ser agradecidos con ellos, porque ellos lo están haciendo de una manera. Ahora, si lo están haciendo de una manera incorrecta, nuestra misión es exhortarlos a que usted esté equivocado de cómo está sirviendo. Pero si nuestro servicio es eso, que vean a Cristo, servirle a Cristo, para que Cristo sea magnificado en lo que hacemos, entonces debemos agradecer a los hermanos. Es nuestra responsabilidad.
Jesús le dijo a sus discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Amándonos los unos a los otros, sirviéndonos los unos a los otros. Aquí en la iglesia llevaremos los ojos de los hombres aquí a Cristo. ¿Por qué somos así? Porque Cristo vino a la tierra, dejó los cielos, dejó su gloria, se hizo hombre y fue a la cruz por mí. Por eso amo a mis hermanos, por eso les sirvo aquí a mis hermanos, por Cristo. Es lo que los hombres deben ver. No se trata de subirnos al techo y decirle aquí a los lagos: Cristo reina. Y salimos de aquí el domingo y el lunes reina Eduardo. Se trata de que mi vida se una, en donde no solo lo que yo diga o lo que yo piense y crea sea expresado en mi obediencia al Señor. Otra manera en la que adoraron: en unidad. Versículos 27 y 28 nos muestran que Nehemías llamó a todos y los reunió como un solo cuerpo. En unidad adoraron a Dios. No puede haber una adoración cuando unos están pensando en algo y otros en otro. No puede haber adoración a Dios si esta iglesia está dividida, si no hay unidad. Debemos ser uno en mente, uno en corazón. Si estamos todos iguales, podemos adorar a Dios correctamente. Y eso nos lleva a nosotros ¿a qué? A luchar contra cualquier pecado que lleve a alguno de nosotros a dividirnos. Esta iglesia debe odiar cualquier pecado que se interponga en nuestra unidad como cuerpo local. Odiarlo y luchar contra él. Además, ellos adoraron a Dios entregando lo mejor de ellos. Ellos no hicieron el mínimo esfuerzo cuando estaban sobre el muro cantando y tocando trompetas y adorando a Dios. Ellos dieron lo mejor de ellos. ¿Por qué? Porque Dios se lo merece. Porque es digno de Dios recibir lo mejor de nosotros. Él debe ser glorificado cuando su pueblo le entrega todo su ser a Él en adoración. Por eso nos preparamos adecuadamente los sábados. Por eso descansamos, para no llegar aquí a dormir. Para poder cantar con gozo y con fuerzas a nuestro gran Dios. Para poder servirle a mis hermanos. No, es que estoy muy cansado. No puedo ayudarle, hermano. Es que me acosté muy tarde ayer. Por eso me preparo para entregarle a Dios lo mejor de mí en la iglesia. Descanso, ¿por qué? Porque Dios me habla a mí por su palabra cada domingo. Yo no quiero estar durmiendo. No quiero estar pensando en otra cosa mientras se predica. Por eso me alimento bien en la mañana, me levanto temprano y como. ¿Por qué? Porque no quiero estar pensando en que tengo hambre y ya, ¿a qué hora termina? O salgo corriendo de aquí a comer y hay un hermano que quizá me necesitaba. Nos preparamos, ¿por qué? Porque queremos entregar lo mejor de nosotros a Dios en nuestro servicio aquí para adorarle a Él. Dios merece lo mejor de nosotros. Y por último, ellos adoraron a Dios con un costo para sus vidas. Y eso lo vemos al final en los versículos 44 al 47. La adoración a Dios le costó a estos judíos. No solo les costó su tiempo, les costó sus fuerzas, le costó su comodidad y le costó su dinero. El pueblo en tiempos de Nehemías dio sus ofrendas y diezmos para los sacerdotes y levitas. Pero también vemos que luego los levitas también dieron. En el versículo 47, su parte a los hijos de Aarón, a los sacerdotes.
Todos diezmaban, todos ofrendaban, todos les costó algo su adoración a Dios. Pero noten que todos lo hicieron con gozo, gozándose en aquellos que servían al Señor. Versículo 44. Porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Ellos no vieron eso, dar diezmos y sus ofrendas. ¡Qué barbaridad! No, con gozo, viendo que esos hermanos estaban sirviéndole a ellos para adorar a Dios juntos. Ellos entendieron que la labor que los levitas y sacerdotes tenían en Jerusalén era uno de que la adoración a Dios continuara siempre en Jerusalén. Si el pueblo no proveía para los levitas y los sacerdotes, la adoración a Dios se acababa. Y ellos entonces proveían de sus bienes, de sus diezmos, de sus ofrendas para los levitas y sacerdotes. ¿Para qué? Para que la adoración a Dios continuara en Jerusalén. No se trataba de adorar a Dios solamente ese día, se trataba de que la adoración a Dios continuara por siempre en Jerusalén. Y de la misma manera, hermanos, nosotros le traemos a Dios cada día al Señor nuestras ofrendas. Y mi fin en esta serie no es hablar de los diezmos y las ofrendas. Es otra mi motivación para nosotros como iglesia. Pero nosotros adoramos a Dios con nuestras ofrendas. Pregúntenle a Abby, la hija del pastor Alex, ¿por qué ofrenda? Ella sabe. Ella sabe que se ofrenda porque eso es adorar a Dios. Así adoramos a Dios con nuestras ofrendas, con corazones dispuestos y agradecidos. Ofrendamos para que la adoración a Dios continúe aquí en medio de nosotros. Y no solo en medio de nosotros, sino también por medio de nosotros. Aquí hay que pagar luz, agua, el edificio, las nuevas cosas que hay que hacer porque Dios está obrando aquí, Dios está trayendo más personas y Él quiere ser adorado aquí. Debemos hacer cosas que implican recursos financieros. ¿Para qué? Para que Dios sea adorado aquí. Pero no solo aquí, hermanos, Dios está obrando por medio de esta iglesia también. ¿Quién está en Barranca? Si no es un misionero de esta iglesia. Debemos proveer los recursos y gracias a Dios porque esta iglesia está comprometida con eso, hermanos. Tenemos el entendimiento de que nosotros estamos ayudando a que el nombre de Dios sea glorificado, no solo aquí en medio nuestro, sino por medio de nosotros en otros lugares. Y esta iglesia le provee al hermano Adrián de un carro y de gasolina para que vaya ya cada domingo con su familia a proclamar el evangelio allá para que Dios sea adorado allá también. Y no solo eso, hermanos, hay un misionero en Perú al cual nosotros como iglesia le estamos ayudando. Quizás es muy poco porque lo que podemos darle, pero le estamos ayudando y tenemos ese entendimiento. Y gracias a Dios que lo hacemos. No solo en Costa Rica, en Perú también queremos que el nombre de Dios sea glorificado. Por eso damos también nuestras ofrendas al hermano. Y los pastores sepan esto, tenemos y damos gracias a la iglesia por ese corazón que Dios ha puesto en ustedes. Pero debemos ver que parte de nuestra responsabilidad como iglesia es adorar a Dios ofrendando de lo que Él nos da a nosotros. Todo lo que tenemos es de Dios, ¿cierto? Y Él nos pide una ofrenda, que hayamos nosotros dispuesto en nuestros corazones para su obra, para que Él continúe siendo adorado aquí. Cuando David fue a Araúna para comprarle su era, para adorar a Dios, porque él había pecado contra Dios censando al pueblo, y Dios había traído una mortandad al pueblo, entonces David dijo, no, voy a ir a adorar y a clamar a Dios, y fue a Araúna a pedirle, yo le compro esta era.
Y Araúna le dijo, no, te la regalo y te regalo todos los animales para que sacrifiques a Jehová y que Dios sea propicio contigo. ¿Y qué le dijo David? No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Nosotros debemos organizar nuestras finanzas, nuestras vidas de tal manera que podamos ofrendar con agradecimiento a Dios en la iglesia de una manera regular. Ese debe ser nuestro compromiso. Esa es parte de nuestra adoración al Señor. ¿Por qué? Porque mi carne, hermanos, debe saber quién es Dios. Porque mi corazón egoísta debe saber quién es Dios. Porque mi mente debe saber quién es Dios. Mi casa no es mi Dios, mi dinero no es mi Dios, mi trabajo no es mi Dios. Dios es mi Dios. Y a Él quiero adorar. Y quiero que su nombre sea proclamado en este lugar y en este país. Y por eso proveo, por eso doy ofrendas. Para demostrarle no solo a mí mismo, a mi carne, a mi corazón perverso, sino al mundo que a Dios adoro yo. Estos capítulos finales, entonces, hermanos, nos deben mostrar la importancia que tiene para todo creyente ser parte de una iglesia local. ¿Qué significa ser miembro de una iglesia local? ¿Y qué implica y con qué fin lo hacemos nosotros? Eso revelará nuestro entendimiento del Evangelio, hermanos. Esta iglesia representa el cuerpo universal de Cristo. Y es aquí donde Dios nos cuida, donde nos alimenta espiritualmente, donde nos hace crecer, donde le adoramos a Él. Y es aquí donde evidenciamos la obra de Dios en nuestros corazones. Que esta serie de sermones entonces nos lleven a un mejor entendimiento del cristianismo bíblico. Para que seamos cada vez una iglesia que glorifique el nombre de Dios aquí. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el Evangelio. Te damos gracias por ese mensaje que tú nos has dejado en tu palabra con respecto a lo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Te damos gracias porque te has complacido de tener un pueblo aquí en los lagos que adore tu nombre. Y Señor, te pedimos que obres en nosotros para que seamos cada vez una iglesia en donde esa adoración se dé más y mejor cada día. Que tú traigas y edifiques esta iglesia local. Que nos uses, Señor, para llevar tu nombre a otros lugares aquí en este país. Y que traigas más y más personas comprometidas con Cristo y con la iglesia, Señor, aquí para que tu nombre sea glorificado. Gracias te damos, Señor, por los nuevos miembros. Gracias, Señor, por los miembros que nos has dado recientemente. Y danos a todos los que ya somos miembros de esa iglesia un compromiso real con tu cuerpo, con el cuerpo de Cristo, Señor. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.